del boleto del premio del Kino. ¿Se acuerdan que hay dos que están ahí postulando? Vamos al peritaje, ¿no? Que este es me parece que la guagua me lo quemó, que el perro, que la señora, que un cuento maravilloso. Listo. Estamos en directo desde Concepción con el perito que hizo el trabajo del cartón. Vamos a ver la nota, la ponemos en contexto y conversamos con el experto. Ya volvemos. Aquí está, mira. ¿Usted hoy día no puede decir que el cartón corresponde al día del sorteo? No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. Así de categórico fue el perito judicial que contrató Javier Zapata para realizar los análisis a su cartón del Kino. No logró determinar si efectivamente es el boleto del sorteo 2049 del 4 de marzo de 2018. Pero ¿qué concluyó? Es un cartón que corresponde a un sorteo de un día domingo y básicamente que también presenta los números que fueron jugados en el día del sorteo. Eso básicamente es lo que está indicando el informe pericial. Tan dañado estaba el boleto que se deduce que pertenece al 2018. El resultante 018. El 2 no se pudo levantar. Sobre los elementos de seguridad que hay en todo boleto del Kino, el peritaje también fue enfático. No, número de cartón, número de sorteo no se logró encontrar. Javier Zapata estaba algo nervioso y de reojo miraba las conclusiones. Claro, no quedó para nada conforme y algo sí reconoció. Bueno, estoy contento con el resultado. Si en todo caso no se puede esperar más de este cartón porque como estaba destruido, estuvo botado en el agua, así que algo se encontró siquiera. Oiga, pero no se ve muy conforme usted. ¿Ah? No se ve muy conforme. Bueno, hay que... ¿Esperaban otra cosa? Sí, yo esperaba que podía haber salido el número cartón abajo, pero no se logró. No se logró y ahora se viene un camino judicial, ya que a través de un comunicado, Lotería confirmó que por resguardar la fe pública y la transparencia hacia sus clientes, presentó una denuncia por posible fraude. Sobre las pericias de Javier Zapata, así respondieron. Lo que haga el señor Zapata, eso tendrá que evaluarlo él y por ese peritaje tendrá que ejercer las acciones que él estime pertinentes. Pero luego de conocer sus resultados, Zapata y abogado llegaron al Ministerio Público no a denunciar a Lotería, todo lo contrario, presentaron el cartón y los resultados del peritaje para ayudar en la investigación. Queremos colaborar con la denuncia que hizo Lotería, porque si Lotería piensa que está siendo víctima de un fraude, nosotros queremos que esto se aclare lo antes posible porque Javier está involucrado, está indirectamente siendo imputado de un delito. Para nosotros es una oportunidad de que la PDI haga el peritaje y posiblemente encuentre el 2049 o el 4 del 3 del 2018, que es lo que estamos esperando hace tanto tiempo. Un peritaje que no dejó nada en claro para las pretensiones del primer supuesto ganador del Kino. Ahora faltan los análisis del otro cartón presentado, que estarán en unos 10 días más. Pero todo indica que será finalmente la justicia la que determine el futuro de los 2.400 millones de pesos. Ese es el código. Esto ya dejó de ser un juego. Recordemos, Javier Zapata aparece primero con un cartón, dice que es ganador, él no acepta un peritaje de la empresa, la lotería, y dice, yo tengo el propio y tengo un peritaje privado. Después aparece un señor, José Riveras, y él sí acepta el peritaje privado. Entonces vamos a conversar primero con don Cristian Cáceres, que estuvo a cargo de la investigación privada de don Javier Zapata. ¿Es así, Cristian, no? Así es, Rafa, buenos días. Primero Buen que todo, día. buenos días a todo el panel que está ahí en... Muchas Buen día gracias, a todo el panel que está presente. Saludos a Rafa, a la Caro y a todos los que están allá. Muchas gracias, amigo. ¿Cómo te llega a ti este cartón y en qué condiciones y por qué llegas a qué conclusiones llegas? Mira, lo que pasa es que una vez que se suscitó este problema y el asesor jurídico de don Javier decide rechazar el peritaje de lotería e inclinarse por un peritaje privado, llegan aquí a la oficina y yo en mi condición de perito judicial documental tomé el caso y me propuse revisar el documento para ver las condiciones que estaba, considerando el objeto de pericia que había solicitado, en este caso, don Carlos Sea, el abogado de don Javier. ¿Y con qué te encuentras? Básicamente lo que encontré es un documento que estaba muy deteriorado, había sido expuesto a condiciones de tipo ambiental
y un sector específico del documento se encontraba en lo que en la documentología forense se conoce como lavado, vale decir, estuvo expuesto a ambientes líquidos, lo cual produjo desprendimiento de un sector específico del cuerpo del documento. Pero mira, ese lugar que fue desprendido, lavado, como lo dices tú, era parte importante del peritaje, porque ahí aparecía el número también de referencia, la fecha del sorteo, el número de cartón, no se puede, el código también tengo entendido, entonces no se puede esclarecer que sea el cartón ganador con claridad, porque aparte no tiene esa parte. Claro, tal como lo mencionas, el sector que está desprendido es básicamente corresponde a la parte inferior, y en ese sector va impreso el día en que se juega, el número de sorteo, la fecha y el número de cartón específicamente. Eso lleva una impresión que a la luz de la observación no pude determinar si se trataba de una impresión térmica directa o de una impresión por transferencia térmica. Lo que sí dejó el informe pericial, o básicamente el peritaje, lo que reveló fue la huella que quedó después de este lavado, donde pude extraer datos que son los que figuran en el informe pericial. Pero tal como señala, no se pudo obtener ni el código de barras ni tampoco el número de serie del cartón, que es el que va en el sector izquierdo a media altura, que también presenta un corte en esa parte del cuerpo del documento. Y con respecto a los números, o sea, ¿tú pudiste periciar de forma clara de que son los números ganadores los que aparecen en el cartón? ¿O te faltaron números? En cuanto a los números... Sí, mira, en cuanto a los números, pude levantar los 14 números que fueron jugados o que estaban presentes en ese documento. Hay que varias cosas. Primero que todo, uno como perito, en mi caso, yo no puedo determinar si el cartón es el cartón ganador de aquel día. Claro. Yo me tengo que atener al objeto de pericia. Y el objeto de pericia en este caso era determinar si correspondía a un cartón de los que emiten las agencias de lotería, si tenía los 14 números jugados, y justamente los 14 números, aplicando diferentes fuentes de luces, ya sea infrarroja o luces ultravioleta, y algunos barridos con correctores de color, logré levantar los números que no estaban perceptibles al ojo humano. Y el tercer objeto de pericia era determinar si se podía extraer datos o información relevante del sector inferior derecho. Y justamente eso es lo que logré encontrar. Y no sé si ustedes tienen el informe pericial a mano, pero ese es básicamente lo que encontré. Claro. Y de hecho hay una gráfica muy clara en pantalla donde se habla de las cosas que tiene que tener un cartón correcto y el cartón que usted perició. Habla de la combinatoria de los números, del código de seguridad, del número de cartón, fecha y número de sorteo, también del código de barras y del valor de la apuesta. Yo solo quiero recordar a la gente que nos está viendo que este fue el sorteo del 4 de marzo, que el premio fue de 2.400 millones de pesos, 2.400 millones de pesos. ¿Y qué dice la lotería frente a esto? Que, atención, aquí hay alguien que está faltando a la verdad, o a lo mejor los dos, no lo sabemos, ¿verdad? Si Javier Zapata o José Rivera. ¿Por qué razón? Porque dice la lotería, aquí hay una sola combinación, un solo cartón ganador. Por lo tanto, uno de los dos miente o los dos mienten. Y puso la denuncia en la Fiscalía. Ahora, yo quería preguntarte, Cristian, tú que nos estás escuchando ya desde Concepción, yo sé que a ti te contrató, ¿verdad?, una persona interesada como es Javier Zapata en demostrar la veracidad de ese cartón, pero hay datos demasiado claves que faltan. El código, por ejemplo. Entonces, es bien difícil decir, sí, este es el cartón ganador. Claro, lo que pasa es que determinar si es el cartón ganador o no, eso ya es resorte de la vía que determina en este caso el abogado. Él verá qué es lo que hace o determina con el informe pericial. Insisto, el informe que se me encargó no tenía por finalidad determinar si es el cartón el cartón ganador de aquel día, sino que tenía 3 objetivos específicos, y eso yo lo atribuyo a al camino que buscará en este caso don Carlos Sea, que dicho sea de paso también somos colegas, porque yo además de perito soy abogado.
Pero eso lo determinará él específicamente. Sí, está bien, pero el objetivo final de que usted lo contrataran, ¿cuál era? Para entenderlo, me costó entender cuál es el objetivo. Es saber si es un cartón real, si es un cartón que estuvo expuesto a situaciones ambientales. Si se adulteró o no. Si se adulteró o no. Correcto. Si ustedes se fijan en el informe pericial, tanto en el objeto de pericia como en la parte final, en las conclusiones, figuran específicamente el resultado de las conclusiones. Perfecto. Determinar si el cartón era un cartón adulterado. Bueno, dice que no. Los cartones, y no solamente los cartones de Quino, sino que las revistas y varios otros documentos que nosotros vemos a diario, utilizan un tipo de impresión que se llama offset, que es una impresión que se hace por transferencia de las tintas pasando por una serie de rodillos hacia el soporte o papel. Bueno, en este caso yo tuve a la vista un cartón de otra fecha, de otro juego, para poder comparar si el cartón en cuestión, o dubitado en este caso, que era el cartón dañado, tenía las mismas características de impresión, vale decir, si era una impresión offset o no. En razón de eso, el documento indubitado, que era este otro cartón que sirve como muestra de comparación, ambos compartían el mismo sistema de impresión, por lo tanto corresponde a un cartón original que no haya sido adulterado. Entender que adulterar un documento no significa falsear un documento, que el documento sea falso, ya que un documento puede ser adulterado por ejemplo, raspaje, por erradicación de datos, por una serie de cosas. Y la adulteración siempre tiene que ver con la intención o el acto volitivo que tenga una persona de querer adulterar algo. En este caso, el cartón dubitado, o el cartón en este caso que en objeto de pericia, es un cartón que se encontraba en muy mal estado, pero producto de las condiciones ambientales a las cuales fue sometido. Cambios de temperatura, exposición a la humedad, exposición al agua, y una serie de cosas que fueron dañando en definitiva al cartón. ¿Cristian? Y el segundo objeto de pericia... ¿Sí? Dime más, Rafa. Sí, no, te habla Juan Pablo. Mira, lo que pasa es que... Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Primero se dice que esto habría sido jugado de manera aleatoria, ¿verdad? Eso significa que uno va al mesón, ¿verdad? Y uno dice... Tantos sus números que los trae la misma persona. Pero por otro lado... Aleatorio no, aleatorio es cualquiera. La máquina lo hace de manera independiente. ¿Ya? Entonces, ¿usted le daría de alguna manera, Cristian, a Javier Zapata el premio si es que esto efectivamente fue aleatorio? En realidad eso no lo puedo determinar yo. No sé si me entendió. La pregunta que me hace está... a ver, primero que todo... quiero entender que la pregunta tiene que ver con una animosidad de mi estado, cosa que no puedo yo ofrecer en este caso. De acuerdo al peritaje suyo, me expresé mal. De acuerdo al peritaje suyo, ¿usted le daría el premio o no le daría el premio a esta persona? Bueno, es que hay una pregunta que va con un algo. Primero que todo, yo creo que lo que tiene que ver acá como todo es abogado, si el peritaje es correcto, va con un premio de 2.400 millones. O sea, todo lleva algo más. Imagínate que está contratado por el dueño del cartón. Sí. Con todo respeto. Pero fui contratado para objetos determinados, no para determinar si el cartón es el que tiene que ser pagado, ¿me entiendes? Porque obviamente de fondo hay unos requisitos que son los que Lotería tiene establecidos. Sí, pero colega, te habla Daniel Stingo. Yo voy aquí de sus propias conclusiones. Usted dice que no permite, usted sostiene que no permite afirmar que había una adulteración del documento. O sea, está diciendo que es un documento legítimo. Segundo, dice los números, lo dice todo. Eso, tengo entendido que son los números que ganaron, ¿cierto? El 1, 2, ya. Entonces, con estos dos elementos, además usted dice que fue un domingo, de lo que estamos deduciendo acá, que fue el 2018, etcétera. O sea, está como muy cercano a decir que son los números, no es adulterado, o sea, el documento es válido, por lo tanto estamos muy cercanos a que usted diga el boleto ganador. O sea, la interpretación tampoco da para mucho. De acuerdo a su propio peritaje, me refiero. Pero
Exactamente, pero tienen que ver hay que ver una cosa. Usted como colega también, sí, y aquí entramos a otro plano, sabrá que este tipo de juegos entra dentro de lo que se conoce como los contratos atípicos y nominados, ¿sí?, donde las cláusulas están puestas en unas bases especiales. Entonces, Lotería ha establecido sus bases para poder entregar los premios. Otra cosa, que si no se cumplen los requisitos de la... Ya, ok. Si no se cumplen los requisitos, claramente no habríamos que pagarlo. Ya, pero aquí hay un aspecto exactamente, clave que yo creo otra que cosa es la vía jurídica. Sí, hay otra cosa en la vía jurídica que determine el abogado de ver cómo él, a la luz del peritaje que tiene, puede darle un razonamiento, un argumento jurídico para que, me imagino, querrá seguir adelante y cobrar el premio, porque para eso contratan un peritaje. Pero más allá de eso, yo que no soy abogado, buenos días, el sentido común, apelo yo. Si usted dice que este documento es válido en el fondo, es porque debería ser el ganador, eso es lo que entiendo yo, ¿no? Sí, pero hay una cosa que hay que tener en claro. Hay principios, sobre todo, dentro del principio que tenemos los peritos, hay un respeto al deber deontológico, que es el respeto a la ética de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que abstraernos de todo tipo de información o contaminación, ya sea propia o del ambiente, me refiero al ambiente comunicacional, exactamente, y a enfocarnos a lo que se nos está pidiendo. ¿Se fijan? Entonces, a mí se me piden 3 objetos de pericia y son los 3 los que yo a los cuales me remito. Tanto es así que, aunque sea difícil de creer para algunos, pero en estos 10 días que tuve el cartón, pero durante los 6 días de pericia, traté de no estar pendiente de los medios de comunicación, ni de la prensa, ni de nada, porque eso también influye en el trabajo. Para y que no fue una de las cosas que le pedí al... Exactamente, eso se llama contaminación. Lógico. Entonces, justamente por eso le pedí también al abogado que no difundiera ni mi nombre ni la dirección. No, sí, lo entendemos perfectamente. Y para hacernos una idea más acá, mire, espéreme ahí, por favor, y observe y escuche, porque Nicolás Gutiérrez está con expertos también, al igual que usted, en la pericia. Entonces, y tienen ahí, ellos pertenecen a Carabineros. Oye, yo quiero decir algo muy cortito. Dígame. Lo que pasa es que este señor, Javier Zapata, que en toda esta teleserie de que, no, si yo tengo el cartón del Kino, después viene otro señor y dice, no, si yo soy en el último día, cuando se está acabando el plazo para cobrar el premio, en toda esta teleserie, el primer personaje que aparece, que es Javier Zapata, dice, yo siempre, toda mi vida, he jugado al Kino los mismos números. Por eso tengo súper claro que esa combinación ganadora era la mía, y me puse a la tarea de empezar a buscar dónde estaba ese cartón, porque esos números que salieron en la televisión eran los que yo jugaba siempre. Pero cuando ese cartón llegó a manos de Lotería, ¿qué dijo el peritaje de Lotería? Esto se jugó al azar. Aleatoria. De manera aleatoria en la agencia. Y eso de quedar en el registro, porque te preguntan, ¿usted quiere de forma aleatoria o quiere... una pequeña corrección. Sí, claro, a ver. Sí, a ver. Primero que todo, el peritaje no se hizo un primer peritaje. Lo que Lotería señala es que, de acuerdo a los registros de ellos, esa combinación no se había jugado, creo que, tengo entendido, un año para atrás, en la misma agencia, pero no se ha hecho un peritaje. O sea, Lotería no hizo peritaje respecto de este cartón, sino que hizo peritaje respecto del segundo cartón, que fue de la segunda persona. Falta la verdad. O sea, el argumento... Exactamente, entonces ahí hay que precisar algo, claro. Entonces habría que decir que el argumento que dio, por lo menos en lo público, el señor Javier Zapata estaría equivocado. Ahora tenemos a Nicolás, Cristian, con expertos también, está en Carabineros. Adelante, Nico. Sí, Rafa, porque seguimos de cerca este caso, el caso Kino, y nos vinimos hasta la Bocar precisamente para hablar con la teniente María José Candia con respecto a lo que sucede en este tipo de casos y con respecto al peritaje también, teniente. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Sí, buenos días. Bueno, lo primero que se realiza en este tipo de peritaje es un estudio del soporte, es decir, de la composición del papel del documento. Una vez que inspeccionamos el soporte, de qué papel se trata, nos referimos al sistema de impresión. ¿Con qué sistema de impresión se imprimen este tipo de documentos? En el caso de estos boletos de Kino, el sistema de impresión que se utiliza es un sistema de impresión de tinta de impresión termocalórica. La impresión termocalórica no deja surcos en el papel, sino que es una tinta más bien que se deposita sobre la superficie, de forma que cuando el boleto está sometido a agentes como agua, humedad, es fácilmente corrosible la tinta. La tinta, por ejemplo, acá tenemos
en esta imagen un boleto de quino que fue sometido a una sustancia líquida que es acetona. Al aplicarle la acetona en el soporte, podemos ver que la tinta comenzó a escurrir. Claro. Eso demuestra la poca adherencia que tiene la tinta en el papel y lo fácil que es que se diluya. Acá en este caso, en este boleto que vemos acá, aplicamos agua. Y aún así con agua, que es una sustancia que no tiene ningún agente químico que pueda corroer el documento, aún así con el agua la tinta se diluyó. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver de manera más práctica, vamos a hacer la prueba con un hisopo. Este boleto está nuevo, impecable. Claro, aquí tenemos un documento íntegro que no ha sido sometido a ningún tipo de maniobra de adulteración. Ahí usted está aplicando agua. Agua con un hisopo y podemos ver cómo la tinta va desapareciendo. Se borra súper fácil. Así de rápido se borra. Así de fácil y así de rápido. Por lo tanto, no queda al someter este documento ya a un análisis... ¿Perdón? No queda como registro de nada. Al final, una vez que uno borra con diferentes líquidos o formas, después no hay cómo corroborar si el número estuvo ahí. Se puede corroborar a través de un análisis con un video espectral de comparación que mantenemos acá en el laboratorio, donde se le aplican diferentes haces de luces. En este caso aplicamos fluorescencia, también probamos con luz ultravioleta y luz infrarroja, como señalaba anteriormente el perito. Claro. Y aquí podemos ver en el número donde aplicamos acetona, claro, que es imposible recuperar el número que había anteriormente. Como les decía, la tinta se deposita muy superficialmente en el soporte, por lo tanto no queda ningún surco, ni el papel tampoco absorbe esta tinta, por lo tanto es un poco más complicado recuperarla. Pero en el caso... Perdón, Nico. Ahí se ven los números, se alcanzan a divisar. ¿Perdón? Sí, es que en el caso que yo intencionalmente quisiera ahora grabar un número sobre alguno de esos... cartones. No, de algunos de esos círculos borrados, ¿se podría? Como que tratar de dejar de entrever que había la inclinación de otro número. Se podría, pero sin embargo, cuando hay una maniobra de alteración en el soporte, esta es evidente y se puede distinguir del resto del documento. En este caso acá podemos ver, cuando nosotros sometimos el documento a una maniobra de adulteración con acetona, se puede ver que hay un ensombrecimiento del documento. Claro. Entonces se puede distinguir cuando un documento está adulterado. De igual forma, si es que incorporáramos números adicionalmente, el sistema de impresión no sería el mismo que se utiliza en el local donde se imprime el documento. Por lo tanto, ahí también un perito podría distinguir la diferencia en los sistemas de impresión. O sea, fácil la cosa no es, Nicolás. Queremos agradecer, por supuesto, la ayuda acá de nuestros expertos de Carabineros que nos ayudaron a entender un poquito también que nos quedamos todos sorprendidos, lo fácil que es borrar un número, porque la tintura al parecer es bastante más, ¿cómo se dice? Se barre más rápido. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias también al perito Cristian Cáceres, que está en Concepción, por habernos entregado este completo informe, que lo estuvimos revisando, lo tenemos acá en nuestras manos. Así que vamos a estar en contacto para saber qué pasa y quién es el ganador, si es que hay. Ya, yo les voy a llevar a un viaje hacia